Durante la Guerra Civil estadounidense, los estados del norte industrializados lucharon contra los estados del sur, dedicados en su mayoría a la agricultura. La contienda se prolongó de 1861 a 1865 y terminó con la derrota del sur. La economía de esta región se vio arruinada casi por completo. El nacimiento de una nación, la cuestionada epopeya nacional de mayor envergadura de Mark Griffith, narra la historia de esta guerra, tomando como hilo conductor el destino de dos familias, los Stoneman de Pensilvania en los Estados Federados del Norte y los Cameron de Piedmont de Carolina del Sur, un clan sudista. Ambas familias están vinculadas por lazos amistosos. Los hijos varones fueron juntos a la escuela. Poco después de declararse la guerra, Phil Stoneman y su hermano menor van de visita a Piedmont. Los Stoneman disfrutan de la hospitalidad de sus amigos sureños. Phil pronto se enamora de Flora. Por su parte, Ben, el mayor de los Cameron, contempla embelesado un retrato de Elsie Stoneman, que en adelante y durante toda la contienda llevará consigo. La película muestra estas escenas de tipo familiar y las reuniones de los amigos de una manera fresca y viva, evitando el dramatismo propio del cine mudo. También lo referente a la representación del conflicto es pionera para la época. El director David Mark Griffith presenta las grandes escenas de masas y las costosas batallas con una opulencia nunca vista hasta entonces. El nacimiento de una nación se consideró precursor de los largometrajes de cuño moderno, al ser uno de los primeros en explotar a fondo las posibilidades técnicas fílmicas y servirse únicamente de medios narrativos cinematográficos, evitando así toda teatralidad. Griffith pone en práctica un hábil ensamblaje, va de las tomas de masas a pequeñas escenas humanas y al final obtiene un montaje paralelo muy efectivista, cuando hace confluir tres líneas de acción en un salvamento de última hora. Actualmente, El nacimiento de una nación se considera el primer éxito de taquilla en la historia del cine. En tiempos anteriores, se solía producir en Estados Unidos películas con una duración entre 3 a 18 minutos, las denominadas películas en 1 o 2 actos. El propio Griffith había rodado más de 400 films de este tipo. Por lo general, sus costes no superaban los $1,000. El nacimiento de una nación alcanzó la muy respetable suma de $100,000. En 1932 había recuperado el 90% de los costes de producción y siguió siendo la película de mayor éxito en la historia del cine, hasta que en 1939 fue reemplazada por Lo que el viento se llevó, que también versaba sobre la Guerra Civil Americana. Pero la obra de Griffith merece aún más calificativos. Fue el primer largometraje que un presidente estadounidense, Woodrow Wilson, se hizo proyectar personalmente en la Casa Blanca, y una de las primeras películas monumentales, pero Griffith no se detuvo con el final de la guerra, sino que narró los acontecimientos que siguieron al armisticio. Sobre todo la situación que resultó de la emancipación de los esclavos, a la primera parte, que culmina con la esmerada representación del atentado mortal que acabó con la vida del presidente de los Estados del Norte, Abraham Lincoln, el 14 de abril de 1865. Le sigue una segunda parte, titulada Reconstrucción. Esta se desarrolla únicamente en el sur, y es ahí que hay que reconocerlo, un panfleto racista. La reconstrucción es un concepto histórico importado, con el que se designa la reincorporación de los estados sureños a la Unión tras la guerra, y narra las condiciones supuestamente insoportables que comportan la liberación de los esclavos. Los negros, a menudo actores blancos pintados, humillan a los blancos, codician a sus mujeres, se comportan mal en el parlamento y amenazan el orden público. Solo consiguen la salvación de los blancos y la vuelta al orden natural del Ku Klux Klan, con sus cuadrillas asesinas, cuyos miembros van provistos de capirotes y portan cruces. Esta moraleja resulta tan chocante en la actualidad como en su día, cuando se estrenó en los cines en 1915. La película provocó una gran controversia y se prohibió en algunos estados federados. El director, Griffith, se sintió incomprendido, defendió el derecho a la libertad de expresión y finalmente rodó una película con el explícito título de Intolerancia, una oda a la bondad humana. David Ward Griffith
En palabras del historiador de cine George C. Dole, no es el descubridor, sino el creador de todo un lenguaje cinematográfico basado en el montaje. Griffith se crió en una granja en Kentucky, donde fue educado como típico señor del sur. Después de hacer giras como mimo en un teatro ambulante, comenzó a trabajar como actor, y luego como guionista y director de la compañía Biograph. Esta se dedicaba a crear cortometrajes para pequeños teatros, donde se proyectaban películas, que por aquel tiempo habían comenzado a surgir por doquier. Griffith rodó más de 400 para la compañía Biograph y trabajó en muchas de ellas junto a la actriz Lillian Gish y el cámara G.W. Bilser. En estos cortometrajes ensayó el medio narrativo cinematográfico, que posteriormente utilizaría en sus producciones de larga duración. Entre ellas se encuentra The Rose of Kentucky de 1911, una película interesante porque en ella se trata el Ku Klux Klan de una forma más crítica que el nacimiento de una nación de 1915. Tanto esta como Intolerancia de 1916 destacan como los dos colosos de la obra de Griffith. Ambas epopeyas lo invistieron como gran visionario y lo convirtieron definitivamente en el padre de la cinematografía moderna. Después de ellas, Griffith rodó dos obras menores y más tarde el célebre melodrama Lirios Rotos de 1919, de nuevo con Lillian Gish, y Dos Tormentas de 1920. Sin embargo, pronto terminó su éxito, sus películas tenían cada vez peor acogida y Griffith se acabó abandonado en el alcohol. En 1936 recibió un Oscar honorífico a los méritos de toda su carrera, pero en 1948 falleció en una habitación de hotel en Hollywood, solo y prácticamente olvidado.